Un ratito, Inge, que se me cerró el multisim, por favor. Se me Sí, acabó la inclusive yo les transmisión. escucho con retraso, pero creo que es por la configuración del micrófono. Cárgale nomás. ¿Dónde está? Sí se está compartiendo, Inge. No se ve nada. ¿Aló? No se ve. Ahí se ve. Ahí sí, ya. Y Ahí ahí está sí. bien. Ya, Inge, como le decía que esta es una corriente de fuente de corriente básica mediante un amplificador operacional, el cual nos dice que para hacer, obviamente, una fuente de corriente debe mantener la corriente constante, así variemos la R2 o RL. En este caso, como podemos ver, tenemos la corriente constante a los dos lados, en R2 y en RL. También se puede decir que no pueden ser no puede ser cualquier resistencia en el caso de RL, ya que, o sea, resistencias de un valor muy alto, ya Ya, ¿de qué que esta depende es el la flujo de la polarización corriente de la de, resistencia, no es cierto? sí, y se puede empezar desde un cortocircuito en 0 ohmios hasta una resistencia de 25K, según lo que consulté, Inge, porque si Ya, no, si se ingresaba resistencias muy altas, existía un desbalance de corriente, lo que significaba que el amplificador estaba drenando mucha corriente debido a la polarización positiva que tiene la base y el colector. ya. Sí, lo que tú me dices está correcto. Has aprendido muy bien el funcionamiento. Una pregunta, ¿cuántos grupos son? ¿Cuatro o no? 4, Inge. Sí. Ya, ya. A ver, de esta bájame el voltaje de entrada a 10. ¿Qué va a pasar? Es lo que te digo. Por el voltaje de entrada en vez de 15, bájame a 10. ¿Qué va a pasar? Eh, chuta. No el de alimentación de No, del ya, ya. amplificador operacional. Vas a dejar de funcionar, sino el de entrada al CENER. La ¿Qué va de a pasar? entrada al Zener solamente. No cambiaría la intensidad. Ya, pero vele cuánto te sale. Quiero que analices. ¿Cuánto te sale? ¿Varió? Obviamente debe variar. De variar, sí varía, Inge. Estaba en 1,45 y ahorita está en 1,41 miliamperios. Ya, entonces recuerda que no simplemente la resistencia, sino el voltaje de entrada, es que varía también. Eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Ponle 0 voltios de voltaje de corriente continua. Ponle 0. En el proceso. De 0 amperios en R2 y 2,80 pico amperios en Ah, RL. hay un voltaje chiquitito. Hay una, ¿Por qué? sí, hay ¿Por una, qué, ingeniero? ¿Por qué crees? por la, por la polarización del transistor. Porque dentro del amplificador operacional tienes una fuente de corriente y es hasta que se descargue y cargue también te está generando una pequeña corriente. Esa es la corriente mínima que tiene el amplificador operacional, por eso está funcionando. Es bien pequeñita, imagínate, son pico amperios, pero existe, ¿no? Excelente, está bien tu circuito, muy bien, porque el sistema acaba de hacer estaba mal. ¿Cuál es el otro circuito que tienes? Ya dije ahorita. Ahorita. El siguiente es el convertidor de corriente a voltaje mediante una fotoresistencia, Inge. Ya. Demuéstrame eso. Ya dije, este de aquí nosotros estábamos trabajando. ¿Sí me escucha, Inge? Sí te escucho, sí les escucho muy bien yo. ¿Ustedes me escuchan bien? No tan bien. A Ya, son momentos, esas por cosas. mi Ya ahorita parte, no, Inge, no se le escucha lo que está diciendo.
A ver, ahí digo, ya, a ver, indícame el funcionamiento. A ver, ¿qué pasó, Faraón? Dije, eso le decía, así en este trabajamos con un potenciómetro de 5K. El amplificador es del UAL 741 y tenemos dos resistencias de 1K y están Ya. conectados. Entonces ahí sí ya le procede mi compañero a simularle. Sí. Presentador nomás del Faraón. Estoy con problemas, dije, con la computadora tengo muchos programas y se me está tupiendo. Están pesados. Entonces aquí ya podemos ir viendo cómo se va dando los resultados. En el primero tenemos 1.766 microamperios y el otro es 2.102 milivoltios, lo que se va haciendo la conversión. Ya, yo quiero que me conviertas a que me saca 3 voltios. 1.5 voltios quiero, ¿ya? ¿Qué harías? 1.5 voltios. Eh. La Tendríamos salida quiero 1.5. ¿Qué harías? 1.5 voltios, ¿no? Sí, un valor de una pila. Ya, tendríamos que cambiarle los parámetros del... Obviamente. ¿De acuerdo a los otros circuitos hasta que calibren eso? Los otros compañeros que vayan a presentar este conversor de corriente de voltaje tienen que presentarme de 1.5 voltios ahorita. Indícame el otro circuito. Elías, comparte el otro ya. Sería El el de... circuito de histéresis. Ok, vamos con el histéresis. Ya le compartí. Ya, Julio. ¿Sí les gusta la electrónica a ustedes? ¿O no? Julio, Sí, sí. pero está un poco complicado esta parte. No se le entendía ese circuito. Bueno, por mi parte yo no le entendía el convertidor de corriente a voltaje. A ver, ya vamos a ver esa parte. A ver, dime, ingeniero Aquí, Julio. aquí tenemos el circuito de histéresis, el cual nos dice que mediante las funciones encontramos uno que, dado la resistencia 2 y la resistencia 1, tenga el valor entre 1 y hasta 11 voltios. Entonces, seguimos esto, entonces podemos determinar. Nos hemos pasado un poco, entonces vamos a variarle hasta que nos llegue hasta un poco menos de 11, entonces le vamos a poner 20. Aunque en el ejemplo estaba 25, ya que estaba trabajando con eso, entonces vamos a bajarle para ver si, como vemos, está aumentando, por lo tanto tenemos que mejor subir el valor de la resistencia, entonces vamos a poner unos 35 y le damos a ejecutar. Como vemos ahí ya tenemos un valor que está entre 1 y 11 voltios, por lo tanto también vamos a medir el gráfico de histéresis. Aquí también nos coloca que pongamos en BA sobre B, en DC y en la escala de auto para que prácticamente nos determine si el propio circuito una sola, porque si nosotros empezamos a variar, se desaparece el circuito, ya que es como momentáneo. Entonces, otra vez para que reconozca, tenemos que reiniciar el circuito y otra vez darle aquí. Aquí podemos alzar un poco, más bien dicho, bajar para poder representarlo de mejor manera y que se vea mejor. Entonces también nos dice que calculando el voltaje de interno, más bien dicho el de entrada y el de salida, como vemos aquí en el PDF que nos pide, aquí tenemos prácticamente que este valor que nos salió BUT sale igual a 55 con los valores que nos puso en la imagen de 25 y 10. ¿Ya? Y BIT nos salió 30, a ver, 20 nos salió, entonces restando eso, nos sale un valor de histéresis de 35 voltios, el cual también no determinó, ya que estamos utilizando otros valores, pero cuando le colocamos 25 y 10, salía entre esos tipos desde 0, más bien dicho, hasta 10 ¿dónde están? Entonces, tendríamos que seguir variando los parámetros hasta encontrar un valor que nos dé el voltaje de histéresis. Entonces, Muy bien. teóricamente con esos valores nos dio 35, pero con la simulación nos dio 11 punto algo, como pudimos ver aquí, si le cambiamos otra vez a 25, tal y como estaba en la imagen. Perdón. Ya, perfecto.
Bien está, excelente. Con eso tú le has hecho de la práctica 5, ahorita me presentan 3 circuitos ustedes, ¿no es cierto? Sí. El de corriente básica, el de voltaje, el de corriente a voltaje y el otro de voltaje a corriente no me indican. Ya le vamos a indicar. Me falta solo el Yo voy a comparador, indicar ¿no? el- Ya. Ajá. Sí, Yo le indico el comparador de ventana, Inge. ya perfecto, porque el comparador es Pepa, ese es el que también funciona muy bien ese. A ver, explícame. Ya, el comparador de ventana nos dice que en la entrada va a tener dos entradas, un voltaje high y un voltaje low. Y Ya. el voltaje de entrada, el voltaje I, que es como que tiene que para que nos dé un valor a la salida de cero, el voltaje I debe ser mayor al voltaje low y menor al voltaje high. Ya. Entonces, nos pedía en el circuito analizar cuándo el voltaje va a ser cero. Entonces, aquí le puse estos analizadores para ver el voltaje. Por ejemplo, aquí el voltaje high sería de 3.49 y el voltaje low es 1.36. Ya. Entonces, Elías, en pocas palabras, ¿qué pasa si es que el comparador va a comparar las dos entradas que tiene el amplificador operacional? sí, ¿Qué pasa si el voltaje 1 es mayor al B2? ¿Qué debe darte? el voltaje 1. Si el voltaje 1 es mayor al voltaje 2, ¿qué voltaje debe darte? Es un comparador. ¿Qué pasa si el voltaje 1 es menor al voltaje 2? Porque eso es lo que hace el comparador. Aquí lo que estás haciendo es limitando la corriente nada más para parar la corriente a la entrada del amplificador operacional. ¿Qué pasa si el voltaje 1 es mayor al B2 y B1 es menor al B2? Eso debe haber hecho vos ahorita. A ver, no le entiendo, dije, por ejemplo. Por ejemplo, si vos tienes en el voltaje, acá, el terminal positivo, pongámosle que es voltaje 1. Todo este divisor de tensión aquí de 15 voltios con 10 y 1 K, acá debe darte una tensión. En el pin Ahí. 3, 2 de aquí del 2 que va del amplificador operacional, te debe dar otro voltaje. Pero aquí en el circuito yo veo que tienen dos amplificadores que te va a permitir una configuración, tendría que amplificar, si es que veo yo el gráfico de este, por ejemplo, del lazo de estrés que le hizo súper bien, pero el comparador prácticamente lo que hace es comparar. Pero ahí tienes dos comparadores, en realidad. Dos comparadores. ¿Qué pasa si el voltaje 1 es mayor al voltaje 2? Debe dar un voltaje positivo. Si el voltaje 1 es voltaje 2, debe dar un voltaje bien chiquitito, casi a cero. Y eso es todo. Nada más. ¿Te sale eso o no? Sí me salí, pero en orden de los voltios, por eso está menos Sí, sí, no, 139 voltios. está bien. Está bien chiquitito, pero eso es cero, se considera. A nivel Ujú. lógico, tú sabes que en TTL de 0 a 0,8 es cero lógico. De 3 a 5 voltios, 1 lógico. Si vamos con TTL, pero si vamos con los FED, esos 5 voltios que son de los puertos de entrada de una computadora puede variar a más o menos 12 voltios. Ahí sí puede variar otro rango. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Ya Sigue entonces, nomás, acá, indícame qué valores tiene final nada más. Y este mismo grupo me indica ahorita lo que les pedí de 1.5 voltios. ¿Tienen para aún? a ver, entonces el taller nos pedía que con esos voltajes de entrada, con el voltaje high y el voltaje low, midamos el voltaje de entrada para que el voltaje de salida sea cero. Entonces, tiene que estar entre los 3.49 y el 1.36. Y en este caso puse 1.53 voltios al voltaje I. Y como podemos ver en el osciloscopio, es casi entre los nanovoltios. Como usted dijo que eso ya es como un cero. En la parte 2 de este circuito, pedía cambiar el potenciómetro por una señal triangular. Y como dije aquí, cuando la señal de entrada estés entre, como podemos ver aquí en el osciloscopio, estés entre el voltaje high y el voltaje low, la salida va a darnos un cero. Entonces, aquí podemos ver que y cuando el voltaje no está dentro de ese rango, entonces nos va a dar un voltaje de saturación, como podemos ver. Y si se aprecia en imagen,
Cuando el voltaje de entrada está entre los voltajes high y low, el voltaje de salida tiende a cero. Sí, sí. Y cuando está ¿Qué fuera, tal el funciona? voltaje de saturación. Perfecto, bien está. Van 3, me falta el último, muy bien. El último, Faraón, el de 1.5, ¿tienes? No, Inge, todavía no le sacamos. Ok, vamos con el siguiente grupo. Vamos con el grupo de señora Tiaja. Ya le comparto, Inge. Ingeniero, por favor, ten la gentileza, Steven. Ya se ve, Inge. Sí se ve, Inge, disculpe. Sí, ya está cargado, ingeniero. Aquí está lo que pidió que saquemos del voltaje de una pila. ¿Ya? Está a 1,48 voltios. 1,5 no puedo llegar porque no tiene tanta sensibilidad del potenciómetro. Correcto. Muy bien. Listo, muy bien. Vamos al siguiente. Entonces, acá está el de la fuente de corriente básica. Lo que nos pedía la práctica es que hallemos resistencias en las cuales el transistor no entre en saturación y se comporte como un cerrojo, como un pulsador, pero normalmente cerrado. Entonces, esas resistencias son de 3,75 y de 3 kiloohmios. Lo siguiente que pedía era que variemos R2 para ver que en realidad la corriente de la carga no variaba tanto. Lo siguiente que pedí era que variemos la resistencia de la carga para ver que tampoco variaba mucho lo que es la corriente en R2. Después nos pedía que hallemos cuando el transistor está en zona lineal, que es en 0,6 voltios. Para eso tenemos que ubicar esto otra vez en 3,7 kiloohmios y cambiar la escala de medición de este potencial, que no vaya de 5%, sino que vaya 1%, porque en 2,1 kiloohmios es donde entra en zona lineal el transistor. Entonces, si le damos a simular, vemos que tiene que ser de entre 0,6 y 0,7 voltios, y aquí nos da 0,69 voltios. Y ahora el último, que es el de voltaje a corriente. Entonces, ¿Cómo aquí actúa, Steven, el amplificador operacional cuando convierte de voltaje a corriente o viceversa? ¿Qué hace el amplificador operacional? opera hasta un valor antes de la saturación, y dependiendo de las resistencias que tenga para los voltajes de referencia es como trabaja. O bueno, yo al menos así le entendí para poder hacer el de voltaje corriente, porque si aquí le cambio a 12 voltios y ya salgo de la zona de saturación y ya me empiezo a medir un poco mejor. ¿Dónde aplicarías estos circuitos, Steven? ¿O no sirven estos circuitos? ¿Qué crees tú? Como una ganancia le podría aplicar. Sí, lo que pasa es que a veces cuando, por ejemplo, en los circuitos que tenemos en los circuitos digitales, microprocesadores, microcontroladores, hay varias etapas en los circuitos, ustedes saben. Tenemos etapa de entrada de datos, visualización de datos, operaciones, la luz, una unidad lógica aritmética, sume, resta, multiplica y divida, con unas entradas. En circuitos TTL no te alcanza la corriente. Estas representaciones que ustedes hacen de voltaje corriente o viceversa, donde manipulen la corriente, se conocen como buffer, esos circuitos integrales, y amplifican la corriente. Y comienzas a dar malas etapas. Si no tuvieras estos circuitos, tendrías que tú tener 4, 5, 6, 7 fuentes de voltaje aparte de la fuente original, lo cual es inaceptable. Ahí entran estas partes de estos circuitos amplificados operacionales. Entonces, Inge, esto se usaría para los ALU. Sí, para los ALU. Para etapas, por ejemplo, circuitos digitales, etapas, por ejemplo, de un mainboard, tú vas a encontrar buffers. El buffer es de esto. El buffer vas a encontrar ahí, el buffer con unos puertos, y va a tener de 8 a 16 bits, y tienen unos jumpers. Los jumpers son puentes, ¿no es cierto? Los jumpercitos. Y vas colocando y vas activando la salida si es que es voltaje o corriente lo que necesita en el circuito. Eso es diseño electrónico. Para eso sirven estos chiquititos.
Lo importante de esto es que funcione y entienda cómo trabaja. Muy bien, Steven. ¿Algo más que me tengas? No, mi compañero ya va con lo demás. Perfecto, histéresis comparadores. Después viene el grupo de la ingeniera Abril. Por favor. Inge, sí se puede visualizar. Sí, ingeniero, por favor. Inge, este es un comparador tipo ventana. En la práctica nos decía que en primer lugar utilicemos un potenciómetro para poder variarlo y ver que observen el voltaje de salida. Entonces aquí tenemos el voltaje de umbral superior y el voltaje de umbral inferior. En los cálculos sale aproximadamente lo mismo, salía 3.48 y acá 1.36. Y concordando con los de la simulación. Entonces, aquí tenemos el voltaje BI, que para el primer caso nos decía que busquemos un valor aproximado al voltaje de salida. Entonces, variándole el potenciómetro al 15%, ahí me dio un valor aproximado al voltaje de salida. Y para el segundo caso, decía que le variemos al potenciómetro hasta que me dé un valor de 0 en el voltaje de salida. Y eso era aproximadamente los 95% del potenciómetro. Ya tendía a 0 el valor de voltaje de salida. Como se puede visualizar. Para la Perfecto. segunda, Sí. parte de este experimento, nos decía que reemplacemos el potenciómetro por un generador por una onda triangular para observar la ventana, como por así decirlo. Entonces, prepararle la otra simulación. Entonces, graficando aquí podemos ver que la llamada ventana, en donde aquí tenemos el voltaje de umbral inferior y el voltaje de umbral superior. La señal amarilla sería la señal de entrada triangular y se observa perfectamente cómo se forma una tipo ventana aquí con el voltaje de salida. Okay. Ya, para la próxima tenemos el lazo de histéresis. En esta práctica nos decía que primero busquemos unos valores para las resistencias que nos den unos valores de entre 1 y 11, para lo cual ahí variando, jugando con los valores, encontré que para la resistencia 1 con 15 kiloohmios y la resistencia 2 con 50K me daban esos valores. Entonces ahí graficándole, aquí se le puede ver en el plano XY el lazo de histéresis. Interesante. ¿A ti te salió más estable y la histéresis? Sí, sí, Inge, es que me salió exactito, Inge, el valor con 15 y 50. Oye, te salió súper bien ese histéresis. O sea, no es que digo que esté mal los otros, no, pero a él le salió súper, o sea, está bien calibrado el circuito. Ahora, este llevarle a la vida real, vas a encontrarte ruido, vas a encontrarte interferencia. Pero muy bien, te felicito, está súper bien. Y ahí están todos, Inge. Perfecto. Listo, va uno, ingeniera Abril. Si tienen clases después, siempre me paso esta hora. Nunca falta tiempo. Ya, ingeniero, le presentamos. Ok, Sarita, me indica. Los que ya tengan que ir a hacer otras cosas pueden salir del grupo que presentó. Faraón solo me falta de 1.5 y sale. Ya, Inge, aquí está el primero de corriente básica, que primeramente nos decía que variemos la resistencia R2 para ver que no, o sea, que no cambia mucho la corriente. Entonces aquí le cambiamos y vemos que sí se parece al modelo de acá. La otra decía que variemos para que el transistor no entre en zona de saturación. Entonces, ahí equilibrándole, el voltaje debía salir entre 0.6 y 0.7 voltios. Entonces, como vemos, sí está dentro de la zona lineal para que no se sature.
Eso era el primero, Inge. El segundo, que era de corriente a voltaje, aquí está lo del 1.5 que nos dijo. A ver, aquí en el de voltaje corriente, ¿cuánto es el voltaje mínimo para que ya no me, perdón, la corriente mínima para que ya no me produzca voltaje? La corriente dependía de la fotoresistencia, entonces, por ejemplo, si ahorita está en la claridad, entonces me va a reflejar el mismo voltaje de la entrada, pero si le cambiamos a la oscuridad, ahí ya se va a la saturación, entonces ahí ya comienza, ya no pasa así tanta corriente y se refleja igual el voltaje de saturación. Ok, pero yo quiero saber el rango. En el preparatorio de uniforme me ponen el mínimo, ¿no? Para que no se sature y ya se abre el circuito y prácticamente me salga cero, pero debe haber un voltaje mínimo o una corriente mínima para que me produzca voltaje corriente. Eso hay que tener. Ojo con eso. Inge, en ese caso sería el voltaje, o sea, la corriente máxima que puede operar el amplificador operacional, que en ese caso sería del modelo que escogimos, era 200 miliamperios. Sí, pero tienes que verificarle acá, porque una cosa es lo que te diga el datasheet, que puedes calibrarle acá, porque el 200 es una corriente nominal, ingeniero Rojano. Tienes mucha razón. Muy bien, pero tienes que verificar porque en realidad va a llegar a ese valor. Puede ser menos, puede ser un poquito más. Todo depende de los componentes activos y pasivos que utilices. Muy bien. Y acá está el de voltaje, de voltaje a corriente. Aquí le pusimos una fuente de 9 voltios. Igual esta nos decía que le variemos la RL, dejándole fija el voltaje de entrada y la RI. Y entonces aquí le podemos variar. Vemos como que, o sea, sale la misma, no tiene cambio en la corriente. Eso, y también nos decía en el otro que ahí le calibremos para que, en cambio, la R3 que está aquí, para que igual no se sature. Entonces aquí tenemos que ver que no llegue casi al valor de 10 voltios, que es el voltaje que se le alimenta al amplificador. Cuando ya está entre unos 8 así, ya comienza, por ejemplo, aquí está en unos 7, entonces, por ejemplo, aquí no está saturado, pero si ya le vamos bajando, ya se comienza a saturar. Entonces, eso nos decía que calibremos para que esté en zona lineal y en saturación. Ok. Ya. Más. Voy a compartir los comparadores. A ver, explícame, ingeniero. Ya, ingeniero, en primer lugar, este es del circuito ventana. La primera parte de la práctica nos decía encontrar el valor del voltaje de entrada de manera que el voltaje de salida sea 0. Entonces, variando el potenciómetro nos dio aproximadamente con 3.4, 10,49 microvoltios. Ya. Asimismo, teníamos que variar el potenciómetro de manera que nos salga el voltaje máximo, que nos dio con 6 voltios y 12,89. El voltaje máximo. Esa es la primera parte. Y la ingeniera Abril, una pregunta, perdón que te interrumpa. Cumple la condición de que si el voltaje 1 es mayor al voltaje 2, te da un voltaje positivo. Y si te da un voltaje 1 es menor al voltaje 2, te da un voltaje bien pequeño, casi 0. ¿Cumple eso? Ingenuo, se lo escucha bien, le escuché bien bajito. A ver, digo, en el comparador, quiero que me demuestres en este circuito si el voltaje 1 es mayor al voltaje 2, te sale un voltaje positivo. Y si el voltaje 1 es menor al voltaje 2, te sale un voltaje pequeño, casi 0. Eso quiero que no me lo demuestres. El comparador de ventana básicamente lo que hace es comparar la señal de entrada, que en este caso vendría a conectarse aquí, con la ventana que se establece con los voltajes umbrales superior e inferior. Entonces eso es lo que compara. O sea, no es que compara el voltaje de aquí arriba con el de acá abajo, sino que compara el voltaje de entrada con esos dos voltajes límites, como decir. Perfecto. Y un voltaje de referencia. Muy bien. Ajá. Entonces, aquí tenemos el voltaje umbral superior, es 3,49 y 1,37, lo que se corroboró con los cálculos matemáticos. Y para la entrada, para la salida tenemos
nos decía que mientras el voltaje de entrada se encuentre entre estos dos límites, en este caso 3.49 y 1.37, nos va a salir como voltaje de salida cero. Y sí podemos ver aquí que nos da los límites 3.56 y 1.48 y nos da como el voltaje de salida cero. Y si es que está fuera de esos límites, nos da el voltaje de saturación, que en este caso es de 12 voltios. Muy bien. Ujú. Excelente, Estefanía. Una pregunta, ¿dónde aplicarías este circuito? ¿Dónde aplicarías tú? A ver. O sea, Inge, como este circuito permite la señal de entrada analógica, o sea, podemos usarlo como un convertidor de analógico a digital, porque como vimos, o sea, la señal de salida nos da como decir, en pulsos, entonces podemos ocuparlo como un convertidor. Claro, y más que todo, esto de comparadores, cuando yo quiero que pase solo un voltaje, a veces se utiliza bastante diodos aquí, ¿no? Para evitar una sobrecarga o una corriente de sobreflujo para el circuito, ¿no? Muy bien. Sí. Excelente. ¿Cuál más? Ahora el de histéresis. El de histéresis teníamos que encontrar el valor de las resistencias de modo para encontrar el voltaje umbral superior e inferior. En este caso nosotros escogimos de 10 y 40 y con los cálculos nos salió un voltaje umbral superior de 10 voltios que está dentro del límite y un voltaje inferior umbral de 2.5. Entonces lo que hace el comparador, aquí tenemos establecidos los límites, aquí aproximadamente 9.6 y del 2.5. Y para ver el de histéresis tenemos así. Nos salió Inge. Ok, bien. Ah, no. Sí. Inestable te salió. Ujú. De la cociente de 1.4, 1.5 ya me presentaron. Sí, Inge. Primerito la presentamos. ¿Sí cuánto le salió? 1.40 y... 1.48 creo que nos salió Inge. Sí. Ok, gracias. Me falta un grupo. ¿Cuál grupo me falta? Muy bien, Estefanía. Les felicito a todos. Todos están muy bien. A todo el curso, muy bien. Falta nuestro grupo Inge. A ver, ingeniera, por favor. A ver, Gaby. Ya, Inge, aquí le voy a presentar el experimento 1 de la fuente de corriente básica, donde nos pide igual con mis compañeros, vería la resistencia 2 para ver el cambio de la corriente, que está aquí en este valor del multímetro que está acá. Y después de establecer la resistencia con la cual trabaja el amplificador trabaja en zona lineal, y eso era de 6 a 0.7 voltios, entonces nuestra resistencia debe estar en un rango de 8.4%, que era 2.1 kilómetros, para que nos dé aproximadamente el rango de linealidad. Déjenme cambiar. Ya. Y quiero un voltaje. A ver, este es de corriente básica. El de voltaje quiero que me indiques para ver si es el 1.5. Ya, entonces acá está el de corriente a voltaje. De primero le diseñé así como estaba en el circuito, pero no me salió y le tuve que hacer una variación para que sea un divisor de voltaje y que me dé la salida de 1.5 voltios del No amplificador. te saturó, no se saturó. No. El voltaje de saturación llegaba hasta menos de 15 voltios, si bien no recuerdo. Ok, sigue el otro. Déjame el otro. Ya, el tercero mi compañero lo tiene, ya le compartí. Ok, Jason, muy bien. Ya le compartí. Ok. Se logra ver. Se está cargando. Ya, ahorita ya le visualizo. Ya. Este circuito es del convertidor de voltaje a corriente. Prácticamente este circuito dependía de la resistencia de RL, y también nos pedía que varíe el voltaje, el cual variamos mediante
mediante el potenciómetro R2. Entonces, mandando un voltaje por ejemplo, aquí mandamos un voltaje de 6 voltios, 3.6 voltios. Aquí tenemos la medida del ¿cómo es? De la intensidad en miliamperios. Ya, ok. Eso dije. Sí, eso se escucha. Sí, te escucho muy bien. Ya. Y ya cuando para que se sature tenía que pasarlo, por ejemplo, en los 120 voltios y ahí no funcionaba correctamente. El cual la corriente, ¿cómo es? El voltaje de salida iba a variar y también bueno, la intensidad van a ser las mismas, tanto en la resistencia variable como en la área 1, pero el voltaje sí iba a cambiar drásticamente ya cuando, por ejemplo, el amplificador operacional se satura, como le puse aquí este valor. Entonces, Este experimento es indícame, no le veo el multímetro, no veo el circuito bien. Siempre los medidores póngame a un lado para poder ver el circuito. Ese es el conversor de voltaje a corriente, ¿no? 120 voltios de corriente directa. Para el... No te escucho nada. sí. Eso le puse para cuando se sature el amplificador. De ahí tiene que trabajar entre el voltaje que es entre de 6 a 12. Sí. Ok. Otro. Dígame el de histéresis y el de comparador. Yo le comparto, Inge. Ya, Gaby. Faraón, ya acabas el tuyo. Ya mismo, Inge. Sí se ve, Inge. Ya. Este es el de comparador ventana. Como teníamos establecido en los datos del experimento, era que nos decía que el B sub 0 era 0 cuando BI debería ser menor que BL y cuando BH debería ser menor que BI. Entonces, para eso tenemos los multímetros comparando los voltajes, en el cual podemos observar que BI es menor que BL y que BH es mayor que BI. Ya, esta era para la primera. Y luego teníamos que podíamos observar que este es era para 0, como ya lo dije, y que esto es como para menos 63.923 en el orden de microvoltios de 0.00, o sea, prácticamente 0. Ya, entonces, y para poder variar, que sea el voltaje máximo, podemos llegar acá al... Ya, ahí podemos observar que tenemos el voltaje máximo, que es los 12.905, y variando el potenciómetro. Ya, y también nos pedía la señal del comparador, para lo cual tenemos que desconectar el potenciómetro y le conectamos los valores. En este caso, primero nos dijo que observemos el valor BI, en el cual podemos ver
Estas Ah, sí. señales continuas, claro. Perdón, Inge, es que no desconecté este de aquí. Que tengo que desconectar. Ya, a ver ahí. Sí. Él leía, no pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solo un canal estás ocupando, ¿no? Sí, Inge, pero es que ahí, sí, sí, ya le pongo los dos. Se me fue. Detén el proceso y ya le... A ver. Ya, creo que ya. Está funcionando bien. Ya, ahí. Ya podemos observar que la señal celeste es la señal BI y la otra es del comparador de ventana, que es la señal BO. Bien. Ya, Inge. Comprarán los valores de salida y de entrada para el informe. Me falta la histéresis. Sí, que aquí le muestro el circuito que era de histéresis. Ya. Y pedía lo que era calcular las resistencias para que el voltaje de umbral superior e inferior esté dentro de rango de 1 voltios. Se calculó una resistencia de 17K y de 5K, obteniendo como el gráfico de histéresis el siguiente. No está al revés. ¿Perdón? No está al revés de la señal. Sí, esta vez sub 0 sobre BBI. Y este es en el BI B versus B sub 0. Este es el gráfico de histéresis. Hay un pequeño desfasamiento ahí, pero ya, aceptable ya. ¿Qué más? Me falta ninguno más, ¿no? No, Inge, ya presentamos todos. Ya, ok. Zurita, el último grupo. Sí, Inge, no le podemos modificar todavía esa parte en tu circuito. Pero sale 2, Inge. A mí me sale 2 voltios. Yo quiero valor de una pila. Eso hasta las 6 de la tarde. No se olviden de hacer el preparatorio hasta las 6 siempre, ¿no? Y lleven todas las experiencias que han tenido sobre el trabajo que han hecho en la práctica de hoy para el informe. No se olviden que la próxima semana tienen que llegar a un trabajo de hoy en 8 de los sintetizadores. No se olviden. Mañana tienen que hacer el informe de capítulo 8. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Ok, quedamos ahí. Les agradezco y sigan así. Les veo emocionados algunos que están haciendo y todo eso. Dígame. Disculpe, el de sintetizadores podría volver a repetirlo un rato, porfa. Es que la verdad no le entendí muy bien. El de sintetizadores es como el diagrama que te indiqué en el sentido del... ¿Cómo se llama? Porque yo le hice uno que encontré, Inge, pero... O sea, le hice con integrados, con circuitos integrados, con 70, 74, 41 creo que era, y otro más, no me acuerdo bien. ¿En el Proteus? Sí, en el Proteus, sí. Lo que pasa es que el sintetizador lo que te hace es generar frecuencias armónicas. ¿Es un producto o un...? A ver, el sintetizador es suma, resta, multiplicación y división, en pocas palabras. Ajá. Es lo que sí, un sintetizador. Pues voy al diagrama de acá nomás. No sé si le ves en la pantalla. Sí, Inge, sí le veo. Ya, aquí, ese es el diagrama. Yo tengo un multiplicador porque yo le voy a hacer una frecuencia alta. Debe ser en el rango de los 20 megas o 10 megas. Ahí tengo por 2, voy a multiplicar por 2, por 3. El n, el factor de n, voy a multiplicarle, voy a aumentar ese factor sería que cada uno de ellos debería ser un amplificador operacional para con un factor de ganancia 1, 2, 4, 6, 8, 10, para que se aumente. Y acá yo puedo hacer un amplificador operacional que divida, puede ser un divisor de frecuencia, de lo que ustedes han revisado. Divisor.
Sí, un divisor, puedo dividir. O sea que entra, por ejemplo, yo le puedo tener 10, por ejemplo, 10 megahercios y me sale 1 megahercio. ¿Puedo tener eso? Es Creo que sí. Sí se puede hacer. Se puede hacer. O hay otros circuitos que le permiten hacer esto. Entonces yo puedo multiplicar y dividir. Y al final, ¿qué hago? Yo selecciono. Tengo que hacer un circuito control digital para seleccionar las dos frecuencias. Que recuerda que este mezclador siempre va a tener una frecuencia alta con una frecuencia baja y te va a sumar. Y la suma va a ser que el número de la frecuencia alta más la frecuencia baja, que va a ser, por ejemplo, si yo sumo la de 20 con la de 100, va a ser 20.100 megahercios para tener estas frecuencias. La cosa es que el sintetizador te va a generar múltiples frecuencias que lo haga. Por ejemplo, algunos lo que hacen en el banco de sintetizadores, en vez de hacer todos estos bloques, lo hacen es osciladores de cristal. Ponen oscilador de 20, de 30, 40, 50. O sea, osciladores de cristal. Y hacen un selector para seleccionar la frecuencia que ellos quieren. Y después le dividen la frecuencia de 20, le divide para 2 o para 3, el factor que tiene que ver. Hay los divisores de frecuencia para dividir. Y este divisor de frecuencia, que es una constante, le hace un generador de armónico, porque solo le va a dividir para 10. Y ahí se multiplica nuevamente o se genera las señales que se tienen de los armónicos. Este divisor hay que consultar con amplificadores operacionales. Yo con amplificador operacional puedo sumar, restar, multiplicar y dividir. Y si yo no tengo división, ¿qué es la división? Es un conjunto de sumas y restas y productos, ¿o me equivoco? No, sí está bien. ¿Ya? Entonces yo multiplico, sumo, resto. Entonces, si no hay un divisor, yo no puedo hacer eso. Nada más. Entonces, recuerda que con amplificadores operacionales yo puedo tener una computadora analógica. Analógica, ingenieros. Eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, eso es parte del proyecto que tienen que hacer. ¿Ya? Ya, Inge. Sí, Inge. ¿Ya? Para la otra semana. Mañana nos vemos, mañana tenemos clases, no se olviden de hacer el deber. El circuito, Inge, el último que nos faltaba nomás. A ver, Julio, cárgale, por favor. Aquí tenemos el circuito que nos faltaba prácticamente. Aquí ya lo hemos regulado bien para que pueda funcionar. Como podemos ver, aquí tenemos una entrada que es BI, que es la realimentación del propio circuito, el cual hemos puesto 12, ya que el 741 trabaja desde 5 hasta los 15 voltios sin problema. Entonces hemos medido que hasta 10, hasta 11 prácticamente tiene un voltaje de saturación. Si pasamos de esto, entonces este empieza a bajar y como vemos el voltaje de salida, que es B sub 0, ya se descendió, entonces no habría amplificación. Entonces, si subimos, entonces volvemos a tener, digamos, entre 10, que sería prácticamente 10.2, lo que se muestra que es nuestro voltaje de saturación. Si pasamos sobre eso, entonces otra vez ya cae el voltaje. También nos pedía que midamos la corriente tanto en RL como en el R1. Entonces nos da estos de 2.41 miliamperios y también prácticamente es exactamente el mismo corriente, ya que uno también se drena, como quien dice, hasta tierra. Entonces eso sería el que nos faltaba del circuito, ya que encontramos también lo que nos pedían los literales. Ya, necesito que sacas 1.5 voltios. ¿Puedo? 1.5 voltios, entonces tocaría aumentarle para que esto disminuya. ¿Qué variarías? ¿Qué harías? ¿Qué cambios harías? O sea, para que el voltaje de salida sea 1.5, dice. Sí. Pues primeramente también bajarle un poco el voltaje de referencia que está ingresando, ya que para poder controlar mejor lo que estamos obteniendo. Entonces, si quisiéramos bajar, entonces utilizaríamos un 5 tal vez, y de esa manera, aumentando la resistencia, podríamos obtener un voltaje más bajo porque siempre que estamos saturando, cae drásticamente el voltaje que estamos operando. Entonces, primero sería bajar los voltajes de referencia. Ok. Listo, no hay ningún problema. Yo confío, veo que si están leyendo, si están investigando, no se quedan con solo eso. Y yo les felicito. La verdad que les felicito
porque es la única manera que uno puede prepararse. En forma general, yo quiero que se estimulen porque eso les va a llegar mucho al éxito. Si ustedes no se preparan, no se autoeducan, no leen, nunca vamos a llegar lejos. Yo les felicito de mi parte, sigan así, yo creo que ojalá no tengamos problemas con nadie y que pasen el nivel. En séptimo ahí se les va a apretar más, ¿no? Como ya me conocen cómo trabajo, séptimo es más duro para conmigo y octavo es más recontra duro, pero no es imposible. Si otros pasaron conmigo, ¿por qué yo no puedo pasar? ¿Ok? Quedamos ahí. Les felicito. Muy bien. Mañana tienen consulta, tienen capítulo y leerán por si acaso, ¿no? Nada más. ¿Alguna inquietud? Este trabajo, verán que los trabajos son grupales y deben ser de mejor calidad de ingenieros. No vendrán a presentar un trabajo así nomás. Tiene que ser procesado, bien hecho en Word y todo eso. Así que para que ponerles 10 hasta con gusto. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Sí, Inge. Ok. No se olviden que para el aula virtual tienen que rehacer las guías de práctica con el formato que está. Pásenle a Word, tienen Nitro y lo pueden convertir sin ningún problema. Y eso también, las guías de laboratorio deben estar en el aula virtual, en la página web. Es que, qué diferencia, qué bonito es cuando yo paso la materia y qué difícil es buscar los archivos, ¿no? Busco capítulo 1, ¿qué será capítulo 1? Me acuerdo. Pero voy a la página web que hice, la que quedó la mejor. Hice una práctica de comparadores y veo, descargo enseguida, porque se puede perder hasta la información, se puede para la computadora, pero menos esa página que va a estar colgada en la nube por siempre, ¿no? O puede estar por un tiempo determinado. Listo. Les agradezco, siempre nos pasamos media hora. Bueno, no tienen clases, ¿no? Yo también. Pero bueno, es un gusto igual para mí. Cuídense mucho, ¿no? Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Buenas tardes. Mañana.